Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a ir empezando a trabajar, ¿sí? Bien. ¿Cómo andan todos? Espero que bien, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar lo que tenemos para hoy sin demasiadas demoras. Mientras, calculo que va a haber algunos más que se van a ir uniendo, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? La clase pasada habíamos trabajado un poco lo que fue, bueno, conceptos fundamentales del área, ¿sí? Una introducción respecto de qué es el área de recursos humanos y qué hacemos las personas que trabajamos en recursos humanos, tanto con enfoques duros como con enfoques blandos, ¿sí? O generalistas, haciendo ambas cosas. Habíamos dicho también, ¿sí?, que para gestionar el capital humano era necesario empezar a tener en cuenta, ¿sí?, qué es el capital humano. Entonces, también nos habíamos dedicado a trabajar, ¿sí?, algunos conceptos fundamentales que nos iban a dar un poco de respuesta respecto de qué es el capital humano, ¿sí?, y qué tipo de capital humanos existen y cómo podemos en todo caso gestionarlo, ¿sí?, a través de las que llamamos también políticas, ¿sí?, del capital humano. Las políticas del capital humano habíamos dicho que son acciones, ¿sí?, acciones para, bueno, hacer que los trabajadores se sientan de la mejor manera posible con nosotros, quieran quedarse, nos ayuden a cumplir los objetivos organizacionales. Todas estas cosas dijimos con una gestión estratégica alineada, ¿sí?, a la estrategia de la organización también, ¿sí?, que es lo que marca nuestro trabajo como nexo, ¿sí?, entre el núcleo operativo y los altos mandos, ¿sí? Habíamos dicho que estas políticas son 4, si ustedes también tenían que ir a profundizar con la lectura, la gestión por competencias, la inteligencia emocional, ¿sí?, la modificación de las conductas y la gestión del conocimiento, ¿sí? Les recomiendo que vayan leyendo, ni bien terminamos las clases, y vayan profundizando en los PDFs lo que damos, porque no tenemos mucho tiempo, ¿sí? El lunes próximo tenemos las clases 5-6, ¿sí?, donde vamos a trabajar el proceso de selección de personal en todas sus etapas. Vamos a ver un poco más o menos qué es la entrevista laboral y un poco de teoría sobre test y también la cuestión de la inducción, ¿sí? Y luego llega nuestra cuarta clase, que es la última, ¿sí?, a donde a ustedes se les activa el examen. Así que recomiendo que en lo posible, ¿sí?, porque todos tenemos unos tiempos bastante acelerados, pero en lo posible traten de tener la lectura al día, ¿sí? Bien, cerca del final de la clase voy a activar un ratito el preguntas, dudas y comentarios, como siempre hacemos, ¿sí?, para que ustedes puedan sacarse las dudas pertinentes. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, que yo les voy a empezar a tratar de compartir, es la teoría sobre currículum vitae y programación neurolingüística, ¿sí? Ustedes saben que ahí en la carpeta ustedes tienen lo que es la teoría, ¿sí?, de currículum vitae, tienen un modelo de currículum vitae altamente efectivo, tienen una foto, ¿sí?, cuya fuente es Empleo On de Lucía Carranza, ¿sí? Ella trabaja muchísimo lo que es el empleo remoto y la cuestión de los currículums para la obtención de empleos remotos, ¿sí? Así que allí van a encontrar una referencia a lo que ella hace en relación a la matriz FODA, que ya vamos a hablar por qué, ¿sí? Y en la carpeta número 4 van a encontrar una ficha, ¿sí?, sobre programación neurolingüística, que es algo que vamos a tratar ahora acá, que es una herramienta también muy valiosa, ¿sí?, para los selectores y para todo el mundo en realidad, ¿sí?, solamente que acá estamos en gestión de recursos humanos y hablamos un poco desde la perspectiva de los selectores. Y van a ver allí, ¿sí?, que hay un cuadrito también con diferentes lugares
en relación a cómo se emplea programación neurolingüística, ¿sí? En el coaching, en la negociación y en lo que nos interesa a nosotros particularmente, que son las entrevistas de selección, ¿sí? Por supuesto que todos estos temas nosotros los tratamos muy por arriba y los profundizamos más en el curso específico, ¿sí? Junto con otras temáticas muy importantes del auxiliar en recursos humanos, ¿sí? Bien, entonces les voy a tratar de empezar a compartir. Veamos el Power, ¿sí? Este Power ustedes lo van a encontrar en la carpetita que se llama clase 3, ¿sí? En esa carpetita van a encontrar todo el material que ustedes necesitan para repasar la clase de hoy, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el currículum vitae y cómo lo orientamos nosotros? ¿Sí? Como ustedes ven ahí en la pantalla, el currículum vitae es un resumen en algún punto, ¿sí? Como venía pensado, en relación a las experiencias formativas y laborales, ¿sí? Pero también de habilidades profesionales, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de un currículum vitae? No simplemente ser una hoja con datos, ¿sí? Que se puede entregar en cualquier lado, sino que su objetivo es demostrar la idoneidad, ¿sí? Que tiene el candidato a un puesto y permitirle, ¿sí? De algún modo, acceder a una entrevista en un proceso de selección, ¿sí? Entonces lo que nosotros decimos en relación al currículum es que es una herramienta esencial, ¿sí? Para el desarrollo profesional de cualquier persona. ¿Por qué? Porque es una oportunidad, ¿sí? Para ofertarnos, ¿sí? Para ofrecernos, cosa que muchas veces nos cuesta, ¿sí? Pero que tenemos, ¿sí? A partir de poder llevarlo, ¿sí? A una vacante laboral y poder ser parte de ese proceso de selección y ver si somos los candidatos idóneos, ¿sí? Para esa vacante. Acá particularmente vamos a pensar el currículum vitae en tres grandes apartados, ¿sí? El primer gran apartado es el apartado de datos personales, ¿sí? El segundo gran apartado es la experiencia, ¿sí? Y después la formación, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que hoy en día pensamos nosotros son imprescindibles para un currículum orientado a perfil? ¿Sí? En principio, nombre y apellido, una fotografía formal, ¿sí? Datos personales, quiero decir que lo que aquí van es dirección de correo electrónico, teléfono, ¿sí? Por supuesto que la dirección, pero no la dirección exacta, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Pueden incluir provincia, país, localidad, ¿sí? Pero no es necesario incluir la calle, la altura, el piso y el departamento, porque eso es información privada, ¿sí? Que al selector en última instancia no le interesa, ¿sí? Cuestiones que también se pueden incluir tienen que ver con los carnets, ¿sí? De conducir o habilitantes, solamente cuando el aviso lo pida, ¿sí? Si no poder abstraernos de brindar información que es privada al currículum vitae, ¿sí? Lo cual quiere decir que únicamente vamos a poner nombre completo, ¿sí? Dirección que no es exacta, teléfono, correo electrónico, ¿sí? Y todo lo que es estado civil, fecha de nacimiento, número de documento, piso en el que vivo, si tengo o no tengo cédula, si tengo o no tengo referencias, son información que me voy a guardar, ¿sí? Es información privada que en principio al selector no le interesa, ¿sí? Y que yo, en todo caso, ¿sí? Si a él le interesa, puedo proponer que vamos a ver en la entrevista, ¿sí? Otra cuestión que tiene que estar es el perfil profesional, ¿sí? Porque esto es lo que va a orientar, ¿sí? Va a ser la columna vertebral de todo ese currículum. La experiencia laboral, ¿sí? Ordenada desde lo más reciente hacia lo más antiguo y solo con aquello que tiene que ver con el perfil profesional que yo agrego arriba, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que
Si el perfil profesional que yo declaro debajo de mi nombre es auxiliar contable, ¿sí? La experiencia y la formación, tanto académica como complementaria, deben acercarse o ser iguales, ¿sí?, al perfil que yo declaro arriba. ¿Mm? Es decir que un perfil profesional, ¿sí?, llamado auxiliar contable, ¿sí?, debe tener experiencia laboral en auxiliaría contable o puestos similares. Debe tener formación académica, ¿sí?, en auxiliar contable o carreras afines, ¿sí?, y debe tener cursos o formación complementaria, ¿sí?, que avalen esto, como por ejemplo un curso de auxiliar contable, manejo de Excel, manejo de sistemas que tienen que ver con lo contable, etcétera, ¿sí? Esto es un currículum orientado a perfiles, ¿sí? El apartado de información complementaria, como ustedes ven acá, es un apartado opcional, ¿sí?, donde uno puede detallar los cursos de formación no reglada, jornadas, seminarios, ¿sí?, que nos interesen reflejar, ¿sí? Un tip que hay acá con rojo es que tenemos que tratar de evitar la información innecesaria, ¿sí? El tamaño ideal de un currículum vitae es de una página. Más o menos en una página nosotros tenemos que poder compendiar, ¿sí?, lo necesario. No hace falta añadir información adicional que no tenga relación con el trabajo o el perfil, ¿sí?, al cual me estoy presentando. Lo cual quiere decir que si yo me voy a presentar a varias propuestas, ¿sí?, la idea es que yo pueda hacer un currículum específico para cada una, ¿sí?, de esas propuestas. Eh, bien, eso, ¿sí?, en relación a lo que tiene que ver con el currículum vitae. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Siempre hay preguntas sobre esto. No, profe, por ahora. A ver. La pregunta que yo tenía, usted la respondió. Bueno, por acá tampoco. Genial. Profe, tiene el micrófono silenciado. Bien, gracias. Sí, me di cuenta ahí cuando estaba revisando. La pregunta que yo tenía me la respondió. Bien, por acá tampoco. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿sí?, la manera de hacer currículums un poco más estratégicos, ¿sí?, ustedes van a encontrar un ejemplo en la carpeta, ¿sí?, que yo les dejo, sobre un currículum, ¿sí?, orientado a perfiles. Una cuestión muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí?, en los currículums orientados a perfil, ¿sí?, son aquellas cuestiones en relación al apartado de quién soy, ¿sí? El apartado de quién soy es un apartado que se construye, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunas plantillas, ¿sí?, que yo particularmente no recomiendo, ¿sí?, que ustedes trabajen esas plantillas y dejen exactamente igual, ¿sí?, lo que dice la plantilla. ¿Por qué? Porque la idea es poder escribir el apartado sobre mí o el apartado quién soy, ¿sí?, que generalmente aparece debajo de la foto, ¿sí?, y al costado aparece el nombre con el perfil profesional. El apartado de quién soy, ¿sí?, preferentemente es un apartado de 4 o 5 renglones, donde ustedes van a ubicar, ¿sí?, qué es lo que pueden ofrecer a la organización, ¿sí? ¿Qué habilidades blandas? Es decir, ¿cómo hacen ustedes su trabajo? ¿Son flexibles? ¿Saben trabajar en equipo? ¿Son amables? ¿Tienen herramientas comunicacionales? ¿Sí? ¿Tienen algún objetivo que los motiva? Todas estas cuestiones deben estar explicadas, ¿sí?,
en el apartado de quién soy, a su vez también teniendo en cuenta cuál ha sido toda la experiencia con la cual llegamos hasta acá, ¿sí? Hasta ese puesto en particular. Y lo que yo recomiendo mucho para escribir el apartado de quién soy es poder realizar un matriz FODA, ¿sí? Por eso yo les dejo ahí el FODA para poder aplicar a uno mismo, ¿sí? Como individuo. Ustedes saben que ustedes ya trabajaron en FODA. FODA es una herramienta que se puede aplicar a organizaciones, pero también se puede aplicar a individuos. Entonces, tratar de conocer un poco cuáles son nuestras debilidades para tenerlas en claras, ¿sí? Ante la posible entrevista, nuestras oportunidades, ¿sí? Nuestras fortalezas, que es aquello que podemos ofrecer y en lo cual somos buenos, ¿sí? La idea es que ese apartado de quién soy sea un apartado breve donde uno pueda, ¿sí? Enumerar un perfil, ¿sí? Con todo lo que ha venido trayendo y con todo lo que tiene para aprender o para ofrecer, ¿sí? De ahora en más. Bien, ¿qué es lo que va a mirar el selector, ¿sí? De ese currículum particularmente? Bueno, va a mirar lo que tiene que ver con, en principio, la experiencia, ¿sí? El selector va a mirar la experiencia, va a filtrar en relación a esa experiencia, ¿sí? Pero también va a mirar y a filtrar, sobre todo, ¿sí? Según el perfil y según las habilidades blandas. ¿Sí? Ustedes saben que las habilidades blandas hoy en día son un requerimiento bastante específico, ¿sí? En las entrevistas laborales, y por eso, ¿sí? Generalmente toda la orientación, ¿sí? De este módulo, más la orientación que tenemos aparte en el curso, es un enfoque blando, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que empecemos a incorporar herramientas, ¿sí? Que nos permitan hacer nuestro trabajo de una manera diferenciada, ¿sí? Que en algún punto nos haga destacar, pero a su vez, ¿sí? También de una manera más competente. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber 550.000 millones de auxiliares contables en el planeta, ¿sí? Pero ustedes, ¿sí? Son muy particulares. Ustedes trabajan como auxiliares contables con determinadas habilidades blandas, ¿sí? Que quizás los otros millones no tienen, ¿sí? Y eso hace distinto a cada uno de ustedes. Y ese distintivo, ¿sí? Puede privilegiarlos, ¿sí? Frente a alguna entrevista laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo un auxiliar contable que se desenvuelve muy bien en ambientes, ¿sí? De tensión laboral y orientados al logro de objetivos, ¿sí? Que un auxiliar contable que no tolera trabajar bajo presión, ¿sí? Son dos cosas distintas. Nunca va a ser lo mismo un auxiliar contable organizado, ¿sí? Que alguien que es poco organizado, ¿sí? Nunca va a ser lo mismo un auxiliar contable que tiene buenas habilidades comunicacionales para transmitir, ¿sí? A las demás personas para las cuales trabaja diferentes situaciones del día a día, que aquel que habla así nomás, despectivamente, le dice lo que necesita y chau, ¿sí? Nunca va a ser lo mismo. Entonces, hay una gran diferencia en términos de habilidades blandas, ¿sí? Sobre los puestos. Los puestos tampoco son los mismos. Los diseños de puestos para las organizaciones tampoco nunca son los mismos, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero generalmente las organizaciones hacen un diseño de puesto y después buscan a una persona que se adapte a ese puesto, ¿sí? Al menos las grandes organizaciones. Entonces, aprender a saber también que no hay dos puestos de auxiliar contable igual diseñados, ¿sí? No es una cuestión que vemos acá por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero también tiene una diferencia, ¿sí? Es decir, se espera que los auxiliares contables tengan conocimientos que son básicos para poder realizar sus trabajos, pero también, ¿sí? Se le anexa algo más que esperamos de esos auxiliares contables, que son las habilidades blandas, ¿sí? Saber cómo trabajan específicamente cada uno de ustedes, ¿sí? Y en relación a lo que podemos transmitir y no podemos transmitir, ¿sí? El selector y ustedes, si les toca presenciar un proceso de selección, también pueden ser muy ávidos, ¿sí?
si tienen una herramienta que desde hace un tiempo hasta acá ha tenido mucho auge, que es la programación neurolingüística, ¿sí? La programación neurolingüística, o al menos la gente que se dedica a hablar un poco sobre programación neurolingüística, tiene un lema, ¿sí? Y ese lema es que el 80% de la comunicación es no verbal, ¿sí? Lo cual quiere decir que en el 80% de las cosas que decimos, ¿sí? El que habla es nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestra voz, ¿sí? Nuestra posición. Y el 20 restante es la narrativa de lo que estoy diciendo, ¿sí? Tanto escrito como oral. Es decir, que para la programación neurolingüística existe un aspecto digital, ¿sí? Y un aspecto analógico de la comunicación. Es decir, que la comunicación no es solamente hablar o escribir, ¿sí? La comunicación también son los silencios, las pausas, los tonos de voz, ¿sí? Eh, el enfoque de los ojos, entre otras cosas, ¿sí? Vamos a empezar a ver ahora de dónde salen todos esos postulados, ¿sí? Y qué es lo que dicen en relación a los seres humanos la programación neurolingüística. Bien, ustedes van a ver ahí en el Power, ¿sí? El mismo Power donde tenemos Curriculum Vitae, que lo que sigue es programación neurolingüística, ¿sí? Bajo el nombre de programación neurolingüística, ¿qué es lo que conocemos? Bueno, en principio un conjunto de modelos, ¿sí? De habilidades, de técnicas, ¿sí? Para poder pensar y para poder actuar, ¿sí? Efectivamente, a partir de un modelado de estructuras lingüísticas, ¿sí? De mapas mentales y de patrones de comportamiento, ¿sí? Que las personas hemos adquirido, ¿sí? La programación neurolingüística postula esto, ¿sí? Que habría una serie de configuración, ¿sí? Del lenguaje y de la manera en cómo nosotros ordenamos nuestra realidad, ¿sí? Que se plasma a nivel físico, ¿sí? No solo a nivel corporal, sino también en patrones de redes neuronales, ¿sí? Por eso se llama neurolingüística, ¿sí? Neuro tiene que ver con la configuración de los patrones neuronales de las experiencias que vivimos, ¿sí? Y lingüística es poder otorgarle un significado a través del lenguaje a esas impresiones que hemos recogido, ¿sí? A partir de los sentidos, neurológicamente. La PNL le da mucha importancia al campo semántico, ¿sí? Que una persona va a utilizar para comunicarse, y va a decir que esa particular forma de comunicarse, ¿sí? Expresa o refleja su canal de comunicación favorito, ¿sí? ¿De dónde viene la PNL? Bueno, básicamente de los trabajos colaborativos de dos señores, ¿sí? Bandler y John Grinder, que analizaron básicamente cómo percibían y filtraban la información los terapeutas, ¿sí? Allá por 1975. Después todo esto se abrió puertas, ¿sí? Y no solamente se aplicó al campo de la terapia y no solamente lo aplican los terapeutas, sino que hoy en día también es un campo para varias disciplinas, ¿sí? Educación, selección de personal, mediación, coaching, negociación efectiva, ¿sí? Oratoria. Todos estos campos utilizan contenidos de la programación neurolingüística, ¿sí? Entonces, decíamos, la PNL le da mucha importancia al campo semántico que nosotros usamos, ¿sí? Porque determina cuál es nuestra manera de percibir el mundo en algún sentido y de poder explicar o reflejar la experiencia que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, ellos dicen que las personas, ¿sí? Según nuestro canal de comunicación predilecto,
podemos dividirnos en tres tipos de personas, ¿sí? Las personas que somos visuales, las personas que somos auditivas, ¿m? Y otro tipo de personas que ellos van a llamar sinestésico, ¿sí? O kinestésico lo van a encontrar por ahí. Entonces, para comprender mucho mejor a qué nos referimos, ¿sí? Con esa pregunta de los campos, si nosotros somos visuales, auditivos o kinestésicos, yo lo que siempre les propongo, ¿sí? Es hacer un ejercicio. Y en ese ejercicio les hago suponer, ¿sí? Les hago suponer que yo traigo una persona a la clase, se las presento, ¿sí? Y les digo, bueno chicos, esta es Pepita, ¿sí? Y a partir de hoy se va a sumar a la clase. ¿Qué es lo que ustedes le dirían a Pepita? ¿Cómo reaccionan ustedes? Saludándola, diciendo, Bien, ¿cómo la saludás? hola Pepita, buen día, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿quién más? Le damos la bienvenida, dicen por ahí en el chat. Bueno, ¿cómo le das la bienvenida? Decís, bueno, Pepita, gracias por venir, bienvenida. Cualquier cosa que necesites, estamos acá. Bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Le pedimos el teléfono para enviarle en el grupo de WhatsApp. Bueno. Le pedimos el teléfono, bien. ¿Qué más? ¿Alguien da más sobre cómo arribar a Pepita? Hola Pepita, ¿cómo andás? Un gusto, soy Sofía. Bueno, bien. Bien, ¿quién más? ¿Alguien tiene algo distinto para hacer? Aparte. Nos ofrecemos ayudarla si necesita algo, podemos preguntarle algo acerca de ella. Bien. Bueno, con esas respuestas, sí, que cada uno sabe qué respuesta dio, ¿sí? Vamos a ver qué dice la programación neurolingüística sobre nosotros, en particular, ¿sí? A partir de esta experiencia y de estas respuestas, ¿sí? Según la programación neurolingüística, ¿sí? Las personas que utilizan el canal auditivo suelen preferir decir un hola, ¿qué tal? ¿Sí? Por ahí había alguien que dijo hola. En cambio, aquellas que se inclinan por una sonrisa o por una expresión gestual de cortesía son más de tipo visuales, ¿sí? Sin duda, y por último, aquel que utiliza un abrazo o un estrechazo de manos será sin duda más kinestésico, ¿sí? Eso dice la programación neurolingüística. Está claro que todos podemos tener, ¿sí?, una pequeña mezcla de estas tres dimensiones, pero además solemos emplearlas en diferentes situaciones, ¿sí? Siempre, según los postulados de la PNL, si bien tenemos las tres, hay una que predomina, ¿sí? Dependiendo de qué sentidos nosotros tengamos más desarrollados, determinará, ¿sí?, a su vez, aquel canal que nos hará mucho más fácil la adquisición de conocimiento, por un lado, y el procesamiento de nuevas experiencias, por otro lado, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poco sobre nosotros los visuales. Digo nosotros porque me incluyo, ¿sí? Puede que cuando conduzcas te guste escuchar música, ¿sí? Pero también es posible que cuando llegues a alguna ciudad y notes que el tráfico se ponga denso, te moleste tener la radio encendida, ¿sí? Y más si en lugar de música hay alguien que está hablando, porque no podemos concentrarnos. Este es un ejemplo sencillo de aquellas personas que usamos en grado alto
lo visual, ¿sí? ¿Cómo somos los visuales? Somos observadores y tenemos mucha facilidad para recordar imágenes, ¿sí? Patrones o colores. Yo siempre digo que los visuales podemos olvidarnos un nombre, mas nunca nos vamos a olvidar un rostro, ¿sí? Los visuales tenemos un alto nivel de energía, somos inquietos, somos observadores, captamos el detalle, ¿sí? Y muchos de algunos pequeños aspectos que a otras personas se les pasan por alto, ¿sí? Nosotros solemos visualizar imágenes para poder recordarlas, por eso estudiamos muy bien con videos, con colores, con mapas conceptuales, ¿sí? Y es común que para hacerlo, para poder recordar, tengamos que escribir pequeñas notas o apuntes. Utilizamos también, ¿sí?, referencias visuales para recordar o describir lugares o cosas, ¿sí? Y solemos ser bastante fantasiosos, digo yo, o imaginativos, ¿sí? Más muy creativos, pero tenemos una debilidad. Necesitamos lugares tranquilos, ¿sí?, para poder concentrarnos. Distintos son nuestros amigos los auditivos, ¿sí? Los auditivos, las personas con este canal predominante, suelen ser más relajadas, ¿sí? Suelen ser más comunicativas, suelen tener grandes dotes de expresión, les gusta conversar, recuerdan, ¿sí?, lo que conversaron. Esa relación con las palabras, a su vez, hace que estas personas tengan una gran facilidad para la expresión escrita, ¿sí? Suelen ser muy buenos escuchando y prestando atención a lo que les estamos contando, ¿sí? Por eso tienden, ¿sí?, a aprender de manera más efectiva a partir de lo que escuchan, ¿sí?, o haciendo esquemas de reescritura. ¿Sí? ¿Vieron que hay personas que para estudiar necesitan escribir? Bueno, esas personas son auditivas, ¿sí? El ejemplo que ustedes tienen ahí arriba es: ¿eres de los que suelen expresar sus sentimientos en voz alta? ¿Preferís siempre que otras personas te expliquen las cosas antes de tener que leerlas vos? ¿Solés seguir con facilidad la conversación de las personas aunque estés mirando para otro lado? Bueno, si esto es así, la modalidad predominante del procesamiento de la información, ¿sí?, es predominantemente auditiva, ¿sí? Alto diferente son nuestros amigos los kinestésicos, ¿sí? Nuestros amigos los kinestésicos, a pesar de ser personas tranquilas, tienen un gusto muy particular por las emociones, ¿sí? Por el sentir. Aquello que tenga que ver con las cosas manuales, con experimentar el tacto, el gusto, el olfato, ¿sí? Los kinestésicos son muy sociables, son muy expresivos, buscan siempre la cercanía, ¿sí? Esto de estrechar la mano que yo les decía hoy, esto de abrazar, ¿sí? El contacto físico es algo muy predominante en las personas kinestésicas. Además son físicamente muy inquietas, obviamente, y a través del movimiento de su cuerpo suelen expresarse también, ¿sí? Si te gusta la cocina, dice, el deporte o trabajar al aire libre, ¿sí?, o preferís experimentar las cosas antes que leer sobre ellas, ¿sí?, esto quiere decir que predominantemente eres kinestésico, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy interesante. Bueno, sí, dicen por ahí. ¿Hay Sí, alguna? profe, se va a entender. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto?